el mes de la familia o el día de la familia. Proverbios capítulo 4, versículo 3. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Lo tenemos allí escrito en el frente. Y dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y también nos dice el mismo libro de Proverbios que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor que refiere al respeto, temor que refiere a la reverencia, temor que refiere al reconocimiento de Dios por quién es Él, es saber quién es Dios y estar en esa relación de respeto, de dependencia, de reverencia respecto de Él. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Este es el texto que deseo que nos inspire en esta noche al estar reflexionando en la palabra de Dios. No es mi propósito en esta noche hacer un análisis del estado de la sociedad actual, del rol y la situación de la familia dentro de ella. Creo que todos consideremos, tenemos una noción de eso y no podemos desconocer el profundo deterioro, como ya fue mencionado, en que se encuentra hoy en día la institución familia en nuestra sociedad. Así que no haremos un diagnóstico de la situación de las familias, no analizaremos los impactos socioculturales en la familia actual, no nos detendremos a detallar específicamente los problemas que acucian a las personas como miembros de las familias o de un núcleo familiar. Tampoco estudiaremos los paradigmas o los patrones o modelos bíblicos respecto a este tema. Como ya dije, creo que más allá de las ideas y de las concepciones personales, todos coincidiremos en que la institución familia hoy en día está siendo atacada, está siendo rebatida, está siendo agraviada, está siendo discutida, está siendo combatida, está siendo impugnada y podríamos seguir agregando calificativos de lo que le está pasando a la familia hoy en día, ¿no? Ante este panorama y en el entendimiento y la convicción de que como cristianos encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, una enseñanza clara y vital respecto a este tema de la familia, les propongo que podamos encontrar en ella algunos principios e ideas para poner en práctica en la vida cotidiana de nuestras familias. Es decir, lo que vivimos todos los días, encontrar algunas cosas que nos dice la Biblia para que podamos ponerlas en práctica. A lo mejor algunas ya las ponemos en práctica, vamos afirmando que estamos en el buen camino. Y si no lo estamos haciendo, empezar a hacerlas, y si las estamos haciendo más o menos, saber que es bueno que las hagamos mejor. Ideas y principios para poner en práctica en la vida cotidiana de nuestras familias que nos llevarán a actuar conforme a la voluntad de Dios, porque estaríamos haciendo lo que Dios nos indica en su palabra. Y si actuamos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la consecuente bendición de Dios, porque Él así nos lo promete. Así que bueno, hermanos, la pregunta que nos haríamos en esta noche, y que sería la que yo les pido que se formule, que tratemos de desentrañar, es: ¿Cómo podemos fortalecer nuestra familia? Lo cual implica fortalecer a sus integrantes y las relaciones entre ellos. ¿Le interesa? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra familia? Lo cual implica fortalecer a sus integrantes y las relaciones entre ellos. Y cuando hablo de fortalecer, lo hablo en los dos sentidos de interpretación o de aplicación de esta palabra. Fortalecer tiene dos acepciones, dos significados, dos formas en que podemos entender esta palabra. Por un lado, significa reanimar, significa confortar, significa robustecer, significa vigorizar, referido hacia el interior, en este caso de la familia. ¿Sí? ¿Cómo podemos vigorizar nuestra familia, nuestras relaciones entre nosotros, robustecerlas, reanimarlas? Y por otro lado, fortalecer significa también fortificar, amurallar, perpetrar, parapetar, guarnecer, proteger,
respecto de lo que nos puede venir desde el exterior para atacarnos como familia, como núcleo familiar. Entonces, en los dos sentidos nos hacemos esta pregunta. En el sentido de vigorizarnos hacia el interior de la familia, fortalecernos interiormente en el núcleo familiar y cómo protegernos, cómo amurallarnos respecto de lo que nos pueda venir desde el exterior a atacarnos como familia. Si la Biblia nos presenta que Dios concibió al ser humano para que estuviera inserto y se desarrollara naturalmente en el ámbito de una familia, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, desde el rol que nos corresponde dentro de ella y en el que nos toca pasar en este momento, porque en la medida que va pasando el tiempo y las edades y las circunstancias va cambiando nuestro rol dentro de la familia, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad el ocuparnos de que nuestra familia, yo respecto de la mía y cada uno de ustedes respecto de la suya, cumpla la función que Dios espera de ella. Parte de eso lo estuvimos viendo durante el desarrollo del culto. Es nuestra responsabilidad. Esto sin la pretensión ni la presunción de que todas las familias aquí representadas respondan a un molde o a una idealización, por decir, el papá afectuoso, perfecto y trabajador, la mamá esforzada, cariñosa y siempre de buen ánimo, los hijos obedientes, estudiosos, serviciales, todos viviendo en una hermosa casa, sin problemas. ¿Es su caso ese? Levante la mano que esté en esa situación. No es así, no tenemos esa pretensión, porque en realidad la familia ideal trastabilló a poco de nacer. Allí nomás en el jardín de Edén, cuando el hombre y la mujer decidieron que preferían hacer lo que a ellos les parecía mejor sin considerar lo que Dios tenía para decir al respecto. Y pronto empezaron a sufrir las derivaciones. Solamente con leer los capítulos 3 y 4 del libro de Génesis nos damos cuenta de eso. Alcanza y sobra. Y de allí en adelante, lamentablemente, una gran mayoría de la humanidad ha optado por lo mismo, con las terribles y dolorosas consecuencias que ello ha traído y trae. Pero Jesucristo nos da la maravillosa posibilidad de un cambio, de romper esa tendencia. De, como decía Proverbios capítulo 24, versículo 3, edificar y afirmar. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Nuestro hogar con su sabiduría y además nos ofrece su ayuda. Y esto de edificar y afirmar nos da la idea que no es tarea de un solo momento, porque uno, usando la figura de la casa, que vendría a ser un símbolo del hogar y de la familia, la edificación la hace en un momento y ya la casa queda construida, pero dice el versículo que hay que afirmarla, es decir, dar que continuar con la tarea. No es cuestión de formar la familia, o casarse o tener los hijos y bueno, ya está formada la familia. Hay que trabajar, edificarla y afirmarla. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y entonces, contando con la enseñanza que nos da la palabra del Señor, con la sabiduría que el Señor nos puede otorgar y además con su ayuda, acudamos a su palabra y veamos algunos principios que nos ayudarán a poner en práctica nuestras familias. Uno de los libros que estuve leyendo en este tiempo se llama Sanidad en las relaciones familiares, lo escribió una hermana licenciada Eva Somoza, y ella propone, y un poco de ahí tomé la idea, que debemos practicar cotidianamente en el ámbito de nuestro hogar algunos principios bíblicos que contribuirán a que nuestra familia se fortalezca hacia el interior de la familia y se fortalezca respecto del exterior. No pretendemos agotar con lo que vimos esta noche, agotar el tema, pero bueno, indudablemente que será un buen punto para reflexionar, actuar y comenzar a modificar lo que corresponda. Hermanos, algunos principios bíblicos que contribuirán a que nuestra familia, esté conformada como esté conformada, se fortalezca. Primero, el principio número 1 es el principio de un corazón limpio. Lo primero que necesitamos es reconocer delante de Dios
nuestros errores y nuestras faltas y decidir seriamente, pidiendo su guía y su dirección, un cambio de actitud. Como dijo Jesús, en otras circunstancias, pero aplicable a esta, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros está libre de culpa en los problemas que aquejan nuestro hogar. Ninguno de nosotros. Y si usted piensa que usted no tiene nada que ver en los problemas y las dificultades de relación, etcétera, etcétera, que ocurren en su hogar, está equivocado. Primeramente debemos asumir esa verdad. Todos tenemos algo que ver. Todos tenemos algo que ver. Pero necesitamos ir más allá de asumir esa verdad o quizás de que empiece a aflorar en nosotros un sentimiento de culpa. Porque con el sentimiento de culpa solo no hacemos nada. Debemos asumir esa verdad y debemos pedir a Dios perdón y un corazón limpio. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en verdad, esa es la condición del corazón limpio, la que Dios nos pone para empezar a conversar con nosotros. Está allí citado Isaías capítulo 1, versículo 18. A lo mejor alguno lo buscó, si alguno lo tiene, léalo fuerte. Si quieren que nos pongamos a cuenta, eso es lo que dice, el versículo 2 hace referencia a lo que dice el anterior. Si quieren que nos pongamos a cuenta, si nos pongamos a cuenta y permiten que yo limpie su corazón, comeréis del bien de la tierra. Entonces, hermanos, un corazón limpio, porque el corazón limpio es el ámbito en el cual Dios obra y bendice. Asumamos nuestra responsabilidad, reconozcamos aquello que hemos hecho mal, reconozcamos que somos parte interesada en el asunto y pidámosle a Dios que nos dé un corazón limpio. Todos, cada uno de los que formamos parte de nuestro hogar. El corazón limpio es el ámbito en el cual Dios obra y bendice. Segundo principio. El segundo principio lo podríamos llamar el principio del verdadero amor. El amor es lo primero que aflora como fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ustedes recordarán probablemente de memoria allí Gálatas 5:22, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y lo más importante en el ámbito de nuestra familia es crecer en amor. Las heridas producidas por la falta de amor, la falta de afecto, son tremendas y muchos dirán que incurables. Por el contrario, según lo que dice la Biblia, allí en Colosenses capítulo 3, versículo 14, ¿alguno lo buscó ya? Dice, por sobre todas las cosas, vestidos de amor, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. No solo el vínculo, sino que debemos entenderlo como el vinculador, el vinculante perfecto. El amor es el vinculante perfecto. Incluso en las relaciones familiares. Porque antes hicimos esa comparación entre la iglesia como la familia de Dios y nuestra familia, nuestro hogar, ¿no? Bueno, lo que dice la palabra de Dios es para aplicar en nuestros hogares. Revístanse de amor, que es el vinculante perfecto, incluso en las relaciones familiares. Dios nos ama tal como somos. ¿Escucharon, no? Dios me ama a mí y lo ama a usted tal como somos. Lo que no significa que esté necesariamente contento con cómo somos, pero nos ama. Jeremías 31:3 dice, Dios está hablando y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y si Dios nos ama de esa manera, con un amor eterno, y nos prolonga su misericordia, es porque nos ama a pesar de cómo somos. No nos ama por cómo somos, por tan buenos que somos, sino que a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Y ese amor es el que Dios nos enseña que debemos poner en práctica nosotros. Porque es difícil la convivencia.
Es difícil estar las 24 horas bajo el mismo techo y dentro de las 4 mismas paredes, pero a pesar de, debemos amar, porque esa es la forma en que Dios nos enseña a amar. Entonces, pensando en que Dios nos ama, y Dios te ama y Dios me ama, a pesar de cómo somos, te pregunto, ¿cómo estás amando a tu familia? ¿Cómo estás amando a los miembros de tu familia? ¿Cuál es la base de tu relación con ellos? ¿Es el reclamo? ¿El pedir? ¿Estar todo el tiempo requiriendo cosas? ¿O aún más, es la exigencia? ¿O será la conveniencia? Yo estoy acá con mi familia y cumplo con lo que tengo que cumplir porque me conviene. Por la razón que sea. No vamos a ahondar demasiado en eso. ¿Será a través del trueque? Si vos me das, yo te doy. ¿O es el amor? Recordamos que bíblicamente amar es una decisión, no es un sentimiento. Amar es una decisión. El apóstol Pedro escribió su primera carta y allí en el capítulo 4, versículo 8, vuelve a decir, fíjense que en Colosenses Pablo decía, por sobre todas las cosas vístanse de amor. Y el apóstol Pedro utiliza una frase muy semejante, dice, ante todo, ¿alguno la tiene ya? ¿Qué dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Es aplicado a nuestra familia o no es aplicado a nuestra familia? Ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quizá valdría la pena que aclaremos esto de cubrirá multitud de pecados, porque el amor no es tapar las macanas que nos mandamos, disimular las metidas de pata, ocultar los chanchullos. No es eso lo que se dice acá, el amor cubrirá multitud de pecados. Es, a pesar de, te amo igual. Eso es el amor cubrirá multitud de pecados. Y te voy a ayudar, y voy a estar ayudándote para que puedas mejorar. Guarda, eso quiere decir, el amor cubrirá multitud de pecados. A pesar de lo que me podés hacer, lo que me hayas hecho, igual te amo. No lo valoro, no le pongo por encima de otras cosas, pongo por encima del amor, no aquello que me pudiste haber hecho. Entonces, a pesar de, te amo. El verdadero amor. El tercer principio es el principio que podríamos llamar de la autoridad y el respeto mutuo en nuestro hogar. Efesios capítulo 6, capítulo 6. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso ya Dios lo había dicho en Éxodo capítulo 20. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. En estos tiempos podemos observar una situación de caos en muchas familias. A veces el autoritarismo de parte de los padres y a veces el autoritarismo de parte de los hijos. ¿Cuál es el autoritarismo de parte de los hijos? Los caprichos. Los caprichos es un acto de autoritarismo de parte de los hijos cuando los padres sucumben ante los caprichos, ¿no? A veces los hijos caprichosos que mandan en sus casas. Dice por acá, bueno. Y otras desviaciones. Los trastornos de conducta creo que tienen que ver con esto en la mayoría de los casos. Ante una situación de estas, de autoritarismo, por eso hablamos como principio bíblico de la autoridad, no el autoritarismo. El autoritarismo es una desviación. Ante una situación de estas, en un extremo se encuentra el sometimiento y en el otro la rebeldía, o digamos las dos posibilidades de reacción ante una actitud de autoritarismo, ¿no? El sometimiento
y otra la rebeldía. Que todo esto tiene que ver también con el concepto erróneo del amor, ¿no? Que, de acuerdo a lo que vimos en el punto anterior. En un concepto erróneo del amor, el que es autoritario y somete a los demás en su familia, piensa que si me ama, tiene que hacer lo que a mí me gusta y darme lo que yo quiero. Es una actitud de autoritarismo. Y el sometido piensa que amar es complacer al otro en cualquier cosa y a cualquier precio. Y cuidado, porque en ambos extremos de rebeldía o de sometimiento pueden estar tanto padres como hijos, o puede estar tanto esposo como esposa. La palabra de Dios nos habla en contra tanto del autoritarismo como de la permisividad. La palabra de Dios nos habla en contra tanto del autoritarismo como de la permisividad en las relaciones familiares. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 19. Versículo 18 dice: corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Corrígelo, o sea, no hay que dejar de lado tampoco el corregir. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero, bueno, guarda con el autoritarismo. No se apresure tu alma para destruirlo. Y por otro lado, en el capítulo 29, versículo 15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Bueno, en estos tiempos dejamos la vara adelante, porque todavía encuentra la vara. Dejamos la vara, la corrección, arrancamos desde la corrección. En ese tiempo se aplicaba más. La corrección da sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Será porque las madres consienten más a los hijos que los padres? Supongo yo que debe ser por eso que hablará así, ¿no? Mas el muchacho consentido terminará avergonzando a su madre. Tanto el autoritarismo como la permisividad en las relaciones familiares son vistas negativamente por la palabra de Dios. El verdadero amor es el que da libertad para ser uno mismo en una relación de respeto mutuo, cada uno desde su lugar en la familia, desde el rol que le corresponde. El cuarto principio dice algo así como servirnos unos a otros por amor. En nuestros hogares, en nuestra familia, servirnos unos a otros por amor. Eso lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Servíos por amor los unos a los otros. La verdad que esto suena raro hoy en día. Suena raro, díganme la verdad. Hoy, cuando la tendencia es buscar que nos satisfagan y nos sirvan, y muchas de las cosas se hacen por interés y no por amor. Va en contra de los dos enunciados de esta frase. Ni nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, y muchas de las cosas son por conveniencia y no por amor. Sin embargo, la palabra de Dios dice servirnos por amor unos a otros. Hermanos, en nuestro hogar, en nuestra familia, servirnos por amor unos a otros. El individualismo ha ganado impresionante terreno en las relaciones sociales en general. Se ha metido en las iglesias y se ha metido en la familia. Lamentablemente, la consecución de los logros y las aspiraciones personales, si bien son legítimos en la mayoría de los casos, han relegado a lugares posteriores esta práctica de servirnos por amor los unos a los otros. En muchas familias se perdió esta noción. Se actúa sin pensar en el bien común, ni se toma en cuenta de qué manera lo que hago o dejo de hacer afecta a mi familia. En esto los padres tienen un compromiso ineludible de enseñanza y de ejemplo, decir y hacer. Y los hijos tienen un compromiso de aprendizaje y puesta en práctica. Muchas veces los hijos esperan que los padres les sirvan, pero no están dispuestos a retribuirles.
Cuando a los hijos se les pide que hagan algo para la familia, lo toman como que le están haciendo un favor al padre o a la madre, siendo que debieran verlo como un trato recíproco por amor, servirnos unos a otros por amor. Muchos conflictos, muchas quejas, muchas peleas devienen de este punto. Y bien, resulta interesante, y por eso puse ahí la referencia del versículo, el comentario del apóstol Pablo en los dos versículos siguientes que acabamos de mencionar. En el versículo 13 Pablo decía, sírvanse por amor los unos a los otros. Y sigue diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si se muerden y se comen unos a otros, utiliza esa figura, pero la conocemos bien esa figura, pero si se muerden y se están pegando el tarascazo, viendo la oportunidad de pegarle el mordiscón al otro, pero si se muerden y se comen unos a otros, tengan cuidado, no vaya a ser que se destruyan unos a otros. Y a veces en algunas familias pasa. Uno ve cómo está, apenas pueden, ¡pum!, le meten el tarascón al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se comen unos a otros, tengan cuidado, no vayan a ser que se terminen destruyendo. Servirnos por amor unos a otros, ante eso dice la palabra de Dios. El quinto y penúltimo principio es el que dice que debemos renunciar al orgullo. Renunciar, ¿saben lo que quiere decir renunciar, no? Renunciar al orgullo. Quizás la principal barrera, el principal obstáculo para todo lo anterior sea el orgullo. Una de las dificultades más frecuentes en las relaciones familiares, ya sea entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos u otros, según sea la conformación de la familia, es el orgullo. El orgullo nos impide reconocer nuestras faltas, nos impide pedir perdón por ellas, y esto afecta poderosamente las relaciones y bloquea la resolución de conflictos y la restauración de las personas. La dificultad para reconocer nuestras faltas y nuestras fallas hace que el enojo y a veces la violencia entren en la familia y pone distancia entre sus miembros. La palabra de Dios nos enseña un principio que resulta inentendible para la mente moderna. Si la gente lee lo que nosotros vamos a leer a continuación, dice, pero el que dijo esto es un tarado. No puede haber escrito eso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Nada hagan en una actitud de pelea ni por rivalidad, quiere decir vanagloria, ¿no? Antes que eso, con humildad, fíjense lo que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. En nuestra familia, en nuestro hogar, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Miren qué principio para aplicar en nuestras familias. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. ¿Conocen el juego del ahorcado? No hace falta que lo explique, ¿no? Ese que ponemos la primera letra y la niñita y después van diciendo qué satisfacción cuando uno le cruza y lo ahorca al otro que no puede adivinar la palabra, ¿no? Y siempre nos preocupamos por buscar las palabras más difíciles. Es la que tiene la X, la W o esas palabras que son medio raras para que el otro no pueda acertar y ¡chum! Le cortamos la cabeza. En la idea que el contrincante no pueda adivinarlas. Bueno, yo les presento las 6 palabras más difíciles de pronunciar y de escribir. Fundamentalmente cuando están agrupadas en 2 frases de a 3. Las primeras 3 palabras dicen, yo estaba equivocado. Y las otras 3 dicen, te pido perdón. Son difíciles, ¿eh? Yo estaba equivocado y te pido perdón. Son difíciles, pero no imposibles de pronunciar.
es imprescindible que las aprendamos bien y las apliquemos cuando es necesario. Renunciar al orgullo. Renunciar al orgullo. Y el último principio es el principio de orar por la familia. Ya fue mencionado esto. ¿Qué recurso tan poderoso y tan subaprovechado es el de la oración? Es el de la oración. A ver, miren, vamos a estar bien, porque está el pastor, tenemos los diáconos, varios maestros de la Escuela Bíblica Dominical, que si hace falta nos van a ayudar a entender ese pasaje. Busquen, por favor, busquen todos en sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Porque el versículo anterior termina hablando del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Léanlo de vuelta, analícenlo. Versículos 14 y 15. Tómense un minutito. Interprételo, haga la exégesis del pasaje. Si hace falta, ya dije que tenemos el maestro de comunicar, está el pastor, nos van a ayudar. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir esto? Quiere decir lo que dice. Quiere decir lo que dice. Bueno, ¿qué leyó usted? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir ninguna otra cosa. No hay ninguna interpretación distinta. Entonces, ¿usted qué piensa que opinará Dios si le pedimos por nuestra familia? Si le pedimos por las relaciones familiares? Si le pedimos para que nos dé un corazón limpio? Si le pedimos que nos guíe y nos ayude a ejercitar el verdadero amor entre nosotros. Si le pedimos que ayude a tratarnos con respeto mutuo cada uno desde su lugar y función. Si le pedimos a Dios que nos ayude a servirnos por amor los unos a los otros. Si le pedimos que nos ayude a ser humildes renunciando al orgullo y a actuar reconociendo nuestros errores y pensando en el bien de los otros miembros de la familia. ¿Estaremos orando conforme a la voluntad de Dios si le pedimos eso? Y si estamos orando conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Claro que el orar de ese modo nos compromete a involucrarnos y a trabajar esmerada y esforzadamente en ese sentido, para lograrlo. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guiar, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos y va a actuar donde nosotros no alcanzamos a actuar. Pero debemos orar y trabajar y esforzarnos en el mismo sentido en que oramos. Hermanos, la oración es un recurso poderoso. No estamos diciendo nada nuevo, ni nada original. Y cuánto que la desaprovechamos. Orar por nuestra familia. ¿Lo va a hacer? Quizás ha comenzado en esta noche a hacerlo. Bueno, oremos por nuestra familia. Conclusión. Hace un rato dije que la familia ideal difícilmente la encontremos en nuestro medio. Entre nosotros. Porque esa familia trastabilló a poco de comenzar a andar cuando Adán y Eva decidieron por ellos mismos que no necesitaban tanto de Dios en sus vidas. No hace falta que Dios se metiera tanto en sus cosas, que ellos pueden arreglársela mejor solos. Y dice la Biblia que de esa manera entró el pecado en la humanidad, entró el pecado en el mundo y empezamos a sufrir las consecuencias. Pero sería espantosamente triste que todo hubiera terminado allí.
espantosamente triste si eso hubiera sido el final y todos concluyéramos en esa misma dirección y en ese mismo sentido. Pero es porque ese no era y no es el propósito de Dios, ni para cada uno de nosotros, ni para nuestras familias, ni para la humanidad. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero como dijimos antes, no terminó todo allí. Damos vuelta a la hoja o avanzamos unos versículos, y el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, Jesucristo nos da la posibilidad de tomar otro camino, de romper la tendencia, de hacer lo que Dios espera que hagamos para bendecirnos. Y ya lo fuimos mencionando y no lo vamos a repetir. Nos ofrece en Jesucristo, si le damos el lugar que corresponde y que Él espera en nuestras vidas, en nuestros hogares, ir actuando en nosotros para que eso pueda hacerse una realidad. Y que Él pueda bendecirnos, que fue lo que dijimos cuando comenzamos, ¿no? Dios quiere que hagamos lo que dice su palabra y de esa manera nos va a bendecir y nos va a guiar. Queremos que Dios bendiga nuestros hogares, queremos que Dios bendiga nuestros matrimonios, que Dios bendiga nuestras familias. Hermanos, hagamos lo que la Biblia dice, comencemos por orar y empecemos a practicar lo que la palabra del Señor nos indica. Y queremos cerrar este culto orando. El pastor va a tener esta oración, vamos a terminar de esa manera, orando por cada uno de nosotros, por nuestros hogares, por nuestras familias, ¿no? Y vamos a pedirle y comprometernos delante del Señor a que Él pueda estar obrando y realmente manifestándose en nosotros, porque eso es lo que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que disfrutemos de nuestra familia, que disfrutemos de nuestro hogar, que disfrutemos de nuestro matrimonio, que disfrutemos de nuestros hijos y del resto de la familia. Bueno, tenemos que trabajar para eso, y hacer lo que Él nos manda en su palabra. Y estemos recordando de orar. Oremos, hermanos, por nuestras familias. Recuérdense y marquen en sus Biblias 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Así que el pastor le pido que pase y él entonces concluye con la reunión con esta oración. Les invito a ponerse de pie, se toman de la mano. Que nadie se quede solo. Somos una gran familia aparte. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú nos creaste como seres humanos y tú creaste la familia. Perdón, Padre, por lo que pasó en su tiempo y por lo que pasa en este tiempo. Señor, tu palabra es clara y nos indica cuáles son las cosas, los deberes que debemos hacer. Señor, gracias porque todo indica tu voluntad de levantar familias que te adoren, que te sirvan, que te obedezcan. Señor, gracias porque tú quieres levantar familias que se aman entre sí, a pesar de todas las dificultades que encontramos en todo tiempo. Pero en este tiempo, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo cubra nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos permita vivir como familias tuyas, a pesar de todo lo que nos rodea. Padre, gracias por la salvación en Cristo, que fue lo más grande que nos diste. Pero también, Señor, tú quieres que vivamos como hijos tuyos, adorándote en nuestras familias y siguiendo, Señor, las normas que tú nos dejaste. Pero son normas hechas con amor, deseando lo mejor para nuestras vidas. Señor, que podamos, recordando tantas cosas, ser agradecidos a ti y tener el deseo ferviente de agradarte en todo lo que tú quieres, sabiendo que tú tienes poder para darnos aquellas cosas que de acuerdo a tu voluntad te pedimos. Señor, gracias por nuestra familia, gracias por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas. Señor,
por aquellos que componen nuestra familia primigenia, pero gracias por aquellos, Señor, que también con el tiempo se fueron agregando. Gracias por las esposas que les diste, gracias por los nietos que nos dan, gracias por los hijos que les diste. Y Señor, la familia sigue, porque tú sigues, pero quieres lo mejor para nosotros. Y aquellos, Señor, que estamos aquí en esta noche, de acuerdo a la situación que están viviendo, delante de ti, que sepan que tú los amas y que quieres lo mejor para sus vidas. Gracias, Padre, porque es una promesa que puede ser una realidad. Por eso, Señor, como siervo tuyo, pongo a cada uno de los que estamos aquí presentes, individual y por familia. Señor, algunos estamos acá en familia, otros están en otros lugares, pero Padre, que de los que estamos acá podamos irnos en esta noche con el deseo de poder hacer una realidad este deseo tuyo para cada uno de nuestras familias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo. Y gracias porque podemos gozarnos en saber que tú nos amas y quieres lo mejor para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias. Y gracias, Padre, por esta iglesia que es tu familia. Señor, bendícenos ricamente en el tiempo que habremos de permanecer juntos. Por amor de Jesús. Amén.